Vamos a abordar ahora un problema muy sensible del que poco se habla y que las administraciones a veces también pretenden ocultar o considerarlo un tema tabú. Mañana se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y los datos oficiales de las personas que se quitan cada año la vida en España son cada vez más preocupantes. Les voy a dar algunas cifras, desde luego que espantan. En 2019, último dato del INE, 3.671 se suicidaron, es decir, 10 personas al día. A esto se suma, y no quiero abrumarles con más datos, que una de cada 100 muertes en el mundo es por esta causa y una de cada 4 personas tendrá trastorno mental a lo largo de su vida sin recibir tratamiento. Un problema de salud pública que vamos a analizar ahora con el presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, Andoni Ansean, nos escucha desde Madrid. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, y a estas cifras que estaba dando habría que sumar otra muy preocupante, y es que por primera vez los suicidios superan como causa de muerte a los tumores y accidentes de tráfico en los jóvenes entre 15 y 29 años, y es ya la primera causa de defunción en esta franja de edad. ¿Qué está pasando y, sobre todo, por qué no se saca a la luz esta pandemia silenciada? Bueno, lo que está pasando un poco es que se están desarrollando prevenciones en materia de otras causas de muerte, como pueden ser los accidentes de tráfico, los tumores, y sin embargo estamos todavía un poco retrasados en la puesta en marcha de políticas de prevención de la conducta suicida y de las muertes por suicidio. Eso ha hecho que en los últimos años hayan disminuido las muertes por tumores y por accidentes de tráfico entre la juventud española y haya habido un ligero incremento en los últimos años de las muertes por suicidio, hasta que se han registrado 307 muertes por accidentes de tráfico y 309 muertes por suicidio en el año 2019, por primera vez en la historia de España. Y entiendo, señor Ansean, que la pandemia podría incrementar o ha incrementado también los factores de riesgo por la soledad, la precariedad laboral, el miedo a lo desconocido. Es verdad que las últimas cifras que tenemos, datos que tenemos, son de 2019. Sí, no sé si... el retorno. No. Perdona, pensaba que... Sí, los últimos datos son de 2019. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir después de la pandemia. Lo que sí sabemos es que está habiendo un empeoramiento de la salud mental de la población española, y además estamos aprendiendo que la atención a la salud mental es tan importante como la salud física, ¿no? Y que tenemos que tener el sistema sanitario, y no solamente el sanitario, preparado para atenderlo. Sí que es verdad que se están registrando una mayor demanda de atención en los servicios de urgencias hospitalarios y en los servicios especializados de salud mental, sobre todo en las edades más jóvenes en España, entre los 15 y los 29 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues reforzar esos servicios de urgencia para poder afrontar, digamos, este aumento de demanda. Todavía estamos viendo qué relación existe con la pandemia, qué factores de riesgo relacionados con la pandemia intervienen en este aumento de la demanda de urgencias y de servicios de salud mental, y qué otros pueden estar interviniendo, como una mayor sensibilización de los problemas de salud mental entre la juventud española, que también producen un incremento de esa demanda. Y en cuanto a la población en general, se está viendo que está habiendo un incremento también de los problemas de salud mental, y bueno, nos tenemos que poner a ello para poder afrontarlos. De hecho, España encabeza el consumo mundial de ansiolíticos, sedantes, y entre los que más consumen antidepresivos. Esto es, bueno, una importante señal de que hay un problema de salud mental en este país. Sí, y que ese problema lo estamos solucionando un poco a base de pastillas, en el sentido de que, bueno, por la atención primaria, que está muy bien, que tengamos un sistema sanitario centrado en ella, bueno, pues tiene mucha presión asistencial, poco tiempo de atención a los pacientes, y muchas veces resolvemos a través de psicofármacos problemas que además se ha comprobado científicamente que pueden ser abordados de una manera más eficaz, por ejemplo, con intervenciones psicoterapéuticas, porque muchos de esos problemas suelen ser leves, pero no hay que tratarlos con pastillas, porque normalmente podemos agravar el problema, ¿no? y prolongarlo en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que aprender muchas cosas de esta pandemia y de lo que ha ocurrido antes de la pandemia, porque no hay que olvidar que las personas padecen de ideación suicida, hacen intentos de suicidio y mueren por suicidio antes, durante y después de la pandemia. El reto es que cada vez sean menos personas.
El problema llega cuando la persona que decide pedir ayuda profesional llega al sistema público y no le dan respuesta y a veces le dan cita, bueno, y es demasiado tarde. Hay un déficit enorme de psicólogos en España, hay 6 por cada 100.000 habitantes, mientras que en los países de nuestro entorno es el triple. ¿Por qué rehuyen las administraciones este problema que es, como hemos dicho, de salud pública? Bueno, sabemos que la salud mental, la atención a la salud mental siempre ha sido un poco la cenicienta y la hermana pobre del sistema sanitario. También la población española ha estado un poco de espaldas a la atención a estos problemas y más específicamente a los problemas con la conducta suicida. Es una cuestión cultural, es una cuestión de tradición y es una cuestión de no reivindicación por parte de la población y de la ciudadanía en general. Yo creo que esto está cambiando, que cada vez se está haciendo más presente. La presencia de los psicólogos en los servicios de atención primaria, entiendo yo que será una cuestión de tiempo, pero sí que es verdad también que se pueden hacer muchísimas cosas en materia de prevención del suicidio y de abordaje de los problemas de salud mental, que tampoco necesitan recursos económicos ni recursos materiales o recursos humanos, ¿no? Y bueno, pues podría dar un listado de 10 medidas, por ejemplo, que se podrían hacer y que saldrían, digamos, gratis al país. Cuando uno bucea por los datos de suicidios, se encuentra con algunos que son bastante sorprendentes, como que los hombres deciden acabar con su vida 3 veces más que las mujeres, pese a que ellas lo intentan más veces. ¿Eso es porque los hombres exteriorizamos menos nuestras emociones? ¿Tiene algo que ver con esto? Entre otras cosas, hay una cuestión educativa, hay una cuestión cultural y hay una cuestión social. Los varones tenemos, digamos, un rol social que, bueno, pues hemos heredado de otras generaciones, de nuestra cultura, y, bueno, esto provoca una serie de comportamiento diferente con respecto a la mujer. Es verdad que no somos tan dados a mostrar nuestras emociones, a compartirlas o a pedir ayuda, ¿no? Se ve claramente en los servicios de salud mental como fundamentalmente, mayoritariamente, son mujeres. Pero bueno, también intervienen otra serie de factores que no tienen que ver con lo cultural y con lo social, que tienen que ver con lo biológico, con lo genético, con nuestra realidad hormonal y con, bueno, pues cómo nos influye la biología en el comportamiento del sexo y del género, ¿no? Sí, muchos especialistas dicen que cuando se junta el sufrimiento y la desesperanza, muchas personas no ven ninguna solución y entiendo que es ahí donde tiene que haber un método terapéutico que haga ver que sí que hay una salida. ¿Tenemos buenos protocolos en España para captar las señales? Algunos profesionales incluso apuestan porque el facultativo pregunte directamente al paciente si está pensando en suicidarse, que es algo, bueno, que no se hace habitualmente. Allí en Castilla y León, desde hace ya varios años, existe un proceso de atención al riesgo suicida dentro de los centros sanitarios públicos del SACIL, ¿no? En ese sentido sí que a nivel general existen protocolos, pero esos protocolos todavía están por desarrollarse en centros en concreto, sobre todo también en centros sociales o, por ejemplo, en centros educativos, ¿no? Con lo cual, bueno, sí que queda mucho camino por recorrer a la hora de organizar nuestros servicios y nuestros sistemas de atención de cara a esos problemas de salud mental en general y de la conducta suicida en particular. Los expertos y muchas asociaciones como la suya que trabajan en la prevención del suicidio reclaman cosas tan básicas como un plan urgente de prevención, un teléfono gratuito, que yo desconocía, pensaba que sí que existía, y más inversiones sobre todo en salud mental y en educación emocional. Ahí están las claves. La clave está en la sensibilización y la concienciación de que tenemos un problema con la salud mental de la población y que tenemos un problema con la conducta suicida, entendida como ideación suicida, intentos de suicidio y muertes por suicidio. Hasta que no seamos conscientes de que tenemos un problema, no vamos a ser capaces de solucionarlo. Y nosotros estamos en España en esa pantalla, en una pantalla de sensibilizarnos hacia este tema, incluidos los propios medios de comunicación, los políticos, los centros de educación, etcétera, ¿no? Esa es un poco la batalla
batalla que tenemos todavía que ganar, porque todavía existe mucho estigma, existe mucho tabú en torno a todo esto que dificulta enormemente el que la gente pueda pedir ayuda, porque se autoestigmatiza, y también que los sistemas de atención no ofrezcan esa ayuda que en un determinado momento se pueda necesitar. Ese es fundamentalmente el reto que tenemos. Luego, a partir de ahí, desarrollar políticas de prevención y formas de intervención, de abordaje y de manejo de todos esos problemas. Sí, ustedes dicen que las personas que se quitan la vida no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Todos tienen en común una angustia vital y se da la circunstancia, además, de que en torno al 50% de las personas que se suicidan ya lo habían intentado antes. Esto tiene que ser muy frustrante también para las familias, porque muchas lo veían venir. Sí, como decías antes, hay dos variables que cuando se juntan es un cóctel bastante peligroso, que es el sufrimiento y la desesperanza de que ese sufrimiento vaya a acabar. En ese sentido, nosotros solemos pensar que las personas que se suicidan no quieren vivir, y no es una cuestión de que si quieren vivir o no. El problema es que no quieran vivir, sino que no pueden, ¿no? El reto, el trabajo que tenemos todos, y cuando digo todos somos los profesionales y la población en general, es que ayudar a esa persona a que realmente pueda vivir. Nosotros sabemos que hay muchos intentos de suicidio que no acaban de manera letal, y en la población, por ejemplo, más joven, sabemos que la enorme mayoría de esos intentos son leves, y que la gran mayoría de los problemas que pueden tener un adolescente o un joven se superan de una manera relativamente fácil. De hecho, estamos hablando de que aproximadamente el 97% de las personas que tienen un intento de suicidio no acaban falleciendo por este motivo, sino por otro. Con lo cual, hay un mensaje de esperanza de que todos esos problemas se pueden superar, pero tenemos que ponernos todos a una como agentes de prevención que somos para poder afrontar ese problema, y que la gente que lo padece, esa ideación o esos intentos, puedan superarlo. Por eso es tan importante que todo el mundo seamos conscientes de que ese problema está ahí, que todos tenemos nuestra pequeña responsabilidad, igual que en otros problemas sociales o otros problemas del país, como la violencia de género, el bullying o tantísimos otros problemas que podemos tener en la sociedad española. El reto está, la tarea está en ser conscientes de eso, hacernos un poco partícipes de esa responsabilidad y ayudar a las personas que puedan estar en esa situación a que la superen. Señora Ansean, tenemos a 4 tertulianos que también quieren formarle alguna pregunta. Si os voy a pedir cierta brevedad. Ana. Buenas noches, Andoni. Usted ha hablado de que uno de los... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Uno de los pilares que pueden ayudar en esta cuestión es la concienciación. Yo como periodista, y aquí estamos en esta mesa varios periodistas, siempre ha habido una premisa, no sé si es una norma no escrita, de no informar de los suicidios en los medios de comunicación, porque suicidio llama a suicidio. Y es lo que se ha venido haciendo prácticamente en casi todos los medios de comunicación. Es verdad que hasta hace relativamente poco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los medios de comunicación cuando hay un suicidio? Informar de ello, contarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A nosotros, no nos interesan los suicidios individuales como acto privado y como acto íntimo, como una muerte particular. Nos interesan los suicidios como un hecho informativo, como un problema social y como un fenómeno de la sociedad. Igual que podemos afrontar otros. Lo que no podemos es ir al detalle de cada muerte de manera privada, pero lo que hay que hacer, básicamente, los medios de comunicación y cualquier otro agente de prevención, los propios familiares, los profesores, los compañeros de trabajo, los de aulas, es hablar y normalizar la conducta suicida como un problema más colectivo e individual que tenemos como población, como sociedad. Esa es la clave, y es una de las cosas más eficaces, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que una de las acciones más eficaces para la prevención del suicidio es hablarlo, y sobre todo informar y formar sobre esto. Estas son medidas que no cuestan dinero. Hablar es gratis y salva muchas vidas. Informar también es
gratis y también salva muchas vidas. Y formar también es gratis, porque los presupuestos de formación sanitaria o de investigación sanitaria o de formación en centros educativos o en servicios sociales, esos presupuestos ya existen, solamente que hay que dedicar una parte a la prevención del suicidio. Por lo tanto, el hablar, el informar, el formar son tres estrategias básicas y prácticamente gratuitas que pueden salvar muchas vidas y muchos intentos de suicidio. Guillermo. Buenas noches y enhorabuena por la labor que desempeñan. Yo sí quería preguntarle, hablaba precisamente Ana, de que en los últimos tiempos sí hay una mayor visibilidad de estos temas en los medios de comunicación, de todas las conductas suicidas y de aquellos suicidios que se llevan a cabo, pero tengo la sensación de que también se ha experimentado un auge en el número de suicidios que se producen en España. Entonces yo quería preguntarle si precisamente este auge de suicidios puede deberse al individualismo de la sociedad, es decir, que la gente que vive sola cada vez está más sola porque no tiene a quién recurrir ni hay amparo de la administración muchas veces para esa soledad. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por... es una de las claves, la soledad, no es la única. Es decir, nosotros, es extraño que un país como España, que bueno, pues no deja de ser un país progresista, que tiene una solidaridad social y una sensibilidad social hacia los problemas de sus ciudadanos, esté como viviendo de espaldas, ¿no?, al problema de la conducta suicida, incluso de los problemas de salud mental en general. En cuanto a la conducta suicida, tenemos además que recordar que no solamente son muertes por suicidio, que afortunadamente en los últimos años no está aumentando y se mantiene esas 10 muertes por suicidio al día, que prácticamente es un suicidio cada 2 horas y media. El problema lo tenemos también con los intentos de suicidio. Estamos hablando que aproximadamente se registran unos 70 o 80.000 intentos de suicidio al año. Y estamos hablando de que algo más de 2 millones de personas en España tienen ideas suicidas. Con lo cual, el reto es intentar doblegar un poco esa curva, igual que doblegamos otras curvas de la pandemia, de los tumores, de los accidentes de tráfico. Lo único que tenemos que hacer son un poco los deberes esos que tenemos pendientes, de manera que esta sociedad española, con las características, digamos, solidarias, digamos que no todo es suicidio asistido. Hemos aprobado una ley de eutanasia y suicidio asistido hace bien poco. También se pueden hacer cosas para prevenir, e incluso para prevenir ese suicidio asistido, porque muchas veces está soportado sobre un sufrimiento también mental, sobre un sufrimiento psicológico, psíquico, que se puede disminuir, y con ello la ideación suicida, los intentos de suicidio y el deseo de muerte. Cecilio. Sí, hola, muy buenas noches y muchas gracias por toda la información. Tengo que reconocer que soy bastante ignorante en esta materia, ¿no? Pero sí que, bueno, pues me ha parecido muy interesante todo lo que se ha dicho. Pero tenemos un modelo de sociedad donde se valora el éxito, y no sé si eso influye en las personas que tienen la sensación de fracaso para en algún momento adoptar alguna solución de suicidio o no. También entiendo, como se decía antes, que se escucha muy poco, nos escuchamos muy poco entre las personas, los ciudadanos, las personas que están solas. Y luego, como docente, es verdad que se ha hablado de la posibilidad, a los centros educativos nos ofrecen charlas sobre, por lo que hemos dicho, bullying, violencia de género, redes sociales, etcétera. Pero yo no sé cómo se podría abordar este tema en los centros educativos. No sé si realmente, o si hay que abordarlo o no, y si se aborda, cómo se aborda. Me parece algo complejo, pero muy interesante. Gracias también por las palabras. Son dos preguntas, sí, cuestiones diferentes. Por un lado, esta cultura, incluso yo diría, esta dictadura que estamos viviendo de la felicidad, del éxito, está haciendo mucho daño. Probablemente se estén creando unas expectativas que seguramente la vida no pueda cumplir, porque son bastante irreales y incluso se puede decir que fantasiosas, ¿no? Hemos creado una cultura donde se tiene que buscar siempre el éxito, donde siempre se tiene que buscar la felicidad, y todos sabemos que la vida no es eso, ¿no? Con lo cual tenemos que tener también mucho cuidado con los mensajes que estamos mandando a los más jóvenes. Ocurre, por ejemplo, con Corea del Sur, con Japón, donde hay una presión social sobre los varones, sobre todo, sobre los jóvenes, que muchas veces no pueden cumplir. Hay un sentimiento de culpa y de autorresponsabilidad que puede acabar en intentos de suicidio y en muertes por suicidio. La otra cuestión es que es muy sencillo abordar el tema de los problemas de salud mental y de la conducta suicida dentro de los centros educativos.
educativos. Aunque pueda parecer que puede ser muy complejo a los docentes, a los directores, a las consejerías, a los ayuntamientos, que son muchos de los que están detrás de esta formación, les puede parecer una cosa muy compleja. En realidad es tan sencillo como hablar. Nosotros nos podemos sorprender incluso de que los chavales estén infinitamente más abiertos a hablar de sus problemas, a pedir ayuda, a acudir a los servicios de salud mental, a reconocer que tienen problemas de salud mental, que lo que tenemos nuestras generaciones o generaciones anteriores. Por lo tanto, nos vamos a sorprender cuando introduzcamos una cosa también gratis, la educación emocional, en los colegios, en las escuelas, en los institutos, de qué manera pueden responder y de qué manera, obviamente, podemos detectar problemas de salud mental de forma precoz o ideación suicida de manera precoz y habilitar y desplegar las estrategias y las medidas de prevención que se pueden hacer dentro de un centro educativo, máxime en coordinación con otros servicios como pueden ser los servicios sanitarios. Arantxa, por último os voy a pedir brevedad a los dos. Sí, yo quería hacer dos preguntas muy breves. Bueno, la primera, darle también la enhorabuena por el trabajo. La primera, especialmente con la gente joven, ¿qué señales nos tiene que poner en alerta de que algo puede estar sucediendo, de que algo no va como tiene que ir? Y en segundo lugar, ¿cómo valora el trabajo? Porque entiendo que obviamente este tipo de hechos, los suicidios, generan un dolor tremendo en el entorno en el que se producen. ¿Cómo se trabaja después con los entornos en los que se experimenta este tipo de muerte? Las señales de alarma, las señales de alerta son muy particulares en cada caso. Suelen tener en común que hay un cambio bastante importante en el comportamiento, en las expresiones verbales de las personas que lo padecen. Pues si hay una persona que, bueno, pues puede ser muy alegre, se puede deprimir, una persona que puede ser bastante, digamos, triste, puede ser que presente una alegría espontánea. Lo importante es tener presente que siempre va acompañado de cambios importantes en el carácter, en las expresiones y en los comportamientos. Y el trabajo con los supervivientes, que es absolutamente fundamental, que son aquellas personas que pierden a un ser querido por suicidio, es urgente y tienen que dejar de ser las olvidadas. Sabemos que no son pacientes porque no padecen, digamos, una enfermedad, ni son familiares de un paciente porque ese paciente ya ha fallecido, y no nos podemos olvidar de ellos. Hay muchísimas acciones que se pueden hacer con los supervivientes, y la primera es quitar ese autoestigma y normalizar, porque en torno al 40% de las personas que pierden a alguien por suicidio llegan a mentir sobre la causa real de la muerte de su ser querido, precisamente por este estigma social que le rodea. Pues como decíamos, mañana es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Hoy hemos querido hablar con naturalidad, con normalidad de las conductas suicidas. Ojalá, como decía usted al principio, consigamos doblegar la curva de esos datos tan preocupantes. Andoni Ansean, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias a vosotros.